Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle a la Asociación Fertilizar por habernos invitado, por habernos dado el espacio. A Alejandra por tenernos paciencia en tiempos, en formas, en colores, que es lo que vamos a ver hoy. Un poco para descontracturar todo el sistema de negocios y de números que nos mostró Gonzalo, mi idea es ir más a lo terrenal. O sea, ¿qué cosas nos preguntaban aquellos productores que tenían problemas con la ganadería de pasto, principalmente con la reina de las forrajeras? O sea, había un montón de preguntas que venían y que llegaban a las agencias, que llegaban a la experimental, muy asociadas con la producción. No tenemos la misma producción que hace 20 años y la genética ha avanzado a un ritmo enorme. Nos están mostrando las redes de ensayo que se pueden producir más de 40 toneladas de alfalfa en el ciclo o más de 50, más de 60, dependiendo zonas. Las persistencias de las alfalfas no son las mismas. Las alfalfas duraban 5 o 6 años y hoy nos están durando en algunos sistemas 3, 4 y en otros sistemas no llegaban a 2. Y en otras cosas que nos preguntaban y que tenían dudas es en el tema de calidad. Muchas de las pasturas que se estaban cortando para suplementar en tambos y que iban, digamos, o a sistemas ganaderos, no llegaban, digamos, con los estándares de calidad de proteína bruta. Una de las cosas que mostraba recién Gonzalo. En función de eso, el grupo, digo el grupo porque yo soy la cara bonita hoy visible dentro de este escenario hermoso, pero hay varios, digamos, dentro del grupo que están siguiendo esta dinámica y por eso una de las ideas era trabajar sobre el estado actual de los suelos. No le empiezo a hablar nada de materia orgánica ni nada de esas cosas que ya se hablaron de fósforo, simplemente mostrarles algunas fotos que nos hacen ruido y que nos preocupan, digamos, que aún siendo indicadores visuales, como les mostraba Beto ayer, no se tengan en cuenta, independientemente de que no tengan un costo extra. El otro tema que queremos dejarles expresados es el tema de los requerimientos. O sea, ustedes podrán decir por qué no fuiste a tabla o por qué no fueron a tabla como grupo. Queríamos saber en nuestros sistemas en general qué era lo que se estaba sacando, digamos, de ese sistema productivo asociado a hacer un buen balance y sin número, pero que van a ver, digamos, que en función de lo que les presentó Alejandra y de lo que les voy a mostrar asociado, digamos, a la tasa de extracción, que tenemos números reales, van a ver ustedes que el balance es muy negativo. Ya les voy tirando algunas cosas. Y el otro tema es, venís a hablar de nutrición, vamos a hablar de respuestas, y eso es un poco lo que les quiero contar el día de hoy, y esa es nuestra hoja de ruta, donde vamos a ver diferentes características o diferentes cosas que nos empiezan a hacer mucho ruido. Y voy a terminar, sin duda, dejando algunas cuestiones prácticas y algunas dudas que tenemos como grupo que se vienen asomando cada vez más a nuestro sistema de producción y que muchas veces el descuido de no monitoreo, principalmente de algunas variables asociadas a cationes, calcio, magnesio, lo miro a Hernán allá, al tema del pH como variable principal, y no solamente en superficie, sino en profundidad, como decía hoy Gonzalo, nos está obviamente generando algunos ruidos importantes, principalmente a nivel de producción, persistencia y calidad. Para empezar, les quiero mostrar, digamos, algunas cosas, algunas fotos. A nosotros nos gusta trabajar mucho con fotos. Nos gusta mostrarles cosas lindas, agregados, bien agregados, con muy buena distribución, con muy buena porosidad, situaciones que no tienen problemas, situaciones que empiezan a tener problemas y situaciones que nos empiezan a condicionar no solamente en producción, sino en persistencia. Y como siempre decimos, los colores y las formas nos muestran, digamos, el estado de degradación y los colores el grado de magnitud de esa degradación, nada más que cuando uno lo empieza a visualizar y nos empieza a dar dimensión, muchas de esas imágenes son poco visibles los de la izquierda, esos agregados redondeados, esos agregados
desuniformes, esos agregados que nos permiten que el agua, como principal factor de los sistemas de producción, entre bien, y empiezan a ser cada vez más relevante los dos de la derecha, y si tuviese que ponerle un porcentaje, digamos, a nivel de sistemas productivos, le diría que el de abajo está ocupando un espacio más que importante dentro de nuestros sistemas productivos. La mayor cantidad de consultas que llegan, digamos, como les decía hoy, están muy asociadas a qué y cómo trabajo ese tipo de sistemas, principalmente por la dureza que adquieren, por los problemas de estratificación que tienen, por los problemas de raíces que se generan y obviamente por el tema de persistencia. La mayoría de los sistemas está teniendo hoy más o menos un 40% de ese tipo de situaciones, con lo cual no es menor, muchachos, no es menor. Y simplemente hoy con una visualización, con una pala, podemos trabajar identificando características que realmente nos empiezan a generar algunos tipos de conflictos importantes a nivel del sistema productivo. Uno de los primeros escenarios que se empezó a generar y estuvo muy marcado, digamos, con el tema de nutrición, es este que le estoy presentando ahí. Ustedes me dirán, che, ¿qué productor va a echar 800 kilos de super triple? Cuando decían que la dosis media era de 60 kilos promedio, ¿no? Este fue un ensayo que empezamos a trabajar con productores y a demanda de productores, como les decía hoy, para ver, digamos, hasta dónde, qué tipo de potencial productivo teníamos en la zona. Y si ustedes miran esa imagen, podemos decir que podemos llegar a generar hasta un 80% más de biomasa. Por el tipo de fertilizante que usamos en ese ensayo, no podíamos dividir cuál era la respuesta, cuál era el nutriente que estaba generando ese impacto positivo, si era fósforo o si era azufre. Pero fíjense ustedes el grado de producción que me marca. Y ahí tienen, digamos, en un ambiente que tiene 15 partes por millón, respuestas que van entre 20 y 70% respecto a la situación testigo. Eso abrió un montón de trabajos y por eso les decía hoy que la idea era tratar de ir diferenciándolos en función del aporte que hacían cada uno de ellos. Para eso se montaron dentro de La Pampa una transecta donde les muestro los tipos de suelo, ya que no puedo estar en una calicata hoy, digo, voy a llevar un pozo para mostrarles, digamos, cuáles fueron los escenarios productivos que se tomaron, ambientes, digamos, que empiezan a tener toscas, ambientes que tienen napa, y ustedes van a decir, che, pero son ambientes muy distintos, sí, son ambientes muy distintos, y en cada uno de esos ambientes hay sistemas productivos que están interviniendo y en los cuales están teniendo problemas. Problemas, digamos, asociados a deficiencias de fósforo, deficiencia de pH, deficiencias de azufre. Y ustedes van a decir, che, pero el primer caso que presentás, Cristian, tiene un montón de fósforo, tiene un montón de azufre, y es un ensayo de larga duración que se viene siguiendo, debe tener más de 30 años, y en el cual el propósito de meter una pastura en ese ambiente no fue este, sino fue otro, digamos, de cosecha de carbono. Pero para que ustedes tengan una dimensión de los potenciales productivos que podemos tener en la zona, queríamos mostrarles cuáles eran los ejes. Fíjense ustedes que vamos de niveles de 50 partes por millón y 27, y decís, che, tenés deficiencia. En general son situaciones muy puntuales que se pueden dar, digamos, dentro de estos sistemas productivos y que hoy mostraban algún grado de variabilidad y que uno diría, bueno, si tenés esos niveles de fósforo, Cristian, no vas a tener respuesta. Lo que queremos mostrarles con datos durante más de 1000 días que se siguieron, en algunos escenarios 1000 y pico de días, en otros se siguieron 4 años. Quiero que ustedes vean el nivel de respuesta productiva que tienen en esos ambientes. Un ambiente A, donde las diferencias en lo que es fertilización no estuvo acentuada, principalmente, digamos, por esos 50 partes por millón de fósforo, esos 200 kilos de azufre que teníamos en el perfil, versus el otro, digamos, donde teníamos 27 partes por millón y no llegábamos a los 90 kilos dentro del perfil de exploración. Yo quiero que vean ahí con imágenes cuáles fueron los grados de respuesta, ¿no? Hay un nutriente que se expresa y que tiene un nivel de intensidad de verdor que le está marcando, digamos, un impacto muy positivo al cultivo de alfalfa, que es el tema del azufre, ¿no? El azufre, la verdad que está teniendo un nivel de impacto en este cultivo muy bueno.
les diría que ahí tienen los niveles de aporte de cada uno de ellos. Y la verdad que en esos ambientes no solamente evaluamos producción de biomasa, sino que quisimos saber también qué era lo que nos llevábamos en cada corte. ¿Por qué en cada corte? Porque no les conté, pero en cada uno de estos establecimientos el cultivo de alfalfa se usa para rollo, silo, en algunos casos. No se usa para pastoreo directo, por lo cual nos llamaba la atención si el balance de ese nutriente que estábamos nosotros supuestamente corrigiendo era el adecuado o no era el adecuado. Ahí les empiezo a marcar, digamos, la respuesta de cada una de esas variables. Fíjense en azufre, cuando no le poníamos fósforo en esos dos ambientes, teníamos alrededor de un 24% de incremento en producción. Cuando evaluábamos en promedio qué era lo que habíamos extraído en cada uno de esos escenarios, en cada uno de los cortes, en promedio, de fósforo, de azufre, de zinc y de otros nutrientes, se siguieron evaluando calcio, magnesio, potasio, nitrógeno. Para mostrarles algunos de ellos, esos eran los niveles de concentración que tenían las alfalfas en cada uno de los cortes y cada uno de los tratamientos y ambientes, fósforo, azufre y zinc, y la acumulación, digamos, en esos 1000 días o en esos 14 cortes que se hicieron en el cultivo de alfalfa. Para seguir un poco más, digamos, a medida que íbamos incrementando la dosis de fósforo, fíjense ustedes el fósforo y fósforo-azufre, las respuestas eran menores a azufre, es lógico. El fósforo, 36 kilos de fósforo fueron del 12% contra el 24%, el doble, digamos, si no le poníamos fósforo. Eso no quiere decir que no produjeron más, sino que en realidad la tasa de producción fue el de máxima versus el testigo de alrededor del 40%. Otro de los datos interesantes que salieron de estos módulos es que cuando uno le pone el equivalente mirado a través de colores, ¿no? Como era el clorofilómetro, que es una de las variables que se utiliza muchísimo, queríamos ver, digamos, si teníamos algún ajuste. Fíjense en los que expresaban los foliolos de esa alfalfa, colores de pálidos contra colores verdes, y eso significaba, digamos, en 3 años una diferencia de casi 2 toneladas de proteína, una de las cosas que marcaba hoy Gonzalo como una variable importante para los sistemas de producción y una de las cosas que se quejaban los productores. Y en todo este escenario, una de las cosas que salió, digamos, y se publicó en un paper, digamos, en Ciencia del Suelo, donde la primera autora es Romina Fernández, que está acá presente, pudimos, digamos, determinar qué niveles de concentración o qué niveles de nutrientes necesitábamos asociados a determinado nivel de producción de alfalfa. Tienen para cada uno de los nutrientes que se evaluó, ahí tienen nitrógeno, tienen fósforo, tienen azufre, calcio, magnesio. Lo interesante de todo esto es que el principal sistema productivo para el cual se usan la mayoría de las alfalfas en la zona están muy abocados al tema de cortes mecánicos, donde nos estamos llevando el 90 o 100% de esos nutrientes, en el cual cuando uno le pone cuánto se lleva, y hablábamos de esos 60 kilos de fósforo, ¿no? Esa es una de las cosas que nos estamos llevando, ¿no? Fíjense en cuando hablamos de equivalente cationes, en uno de los sitios, alrededor de 670 kilos por hectárea, cuando sumamos lo que nos llevamos de calcio, lo que llevamos de potasio y lo que nos llevamos de magnesio. Cuando hablamos de azufre, fíjense ustedes que nos estamos llevando el equivalente en 3 años de 37 kilos, son alrededor de 180 kilos de yeso. En ese sitio, 48 kilos de fósforo, que son el equivalente a 212. Podemos hacer cualquier balance, muchachos. Sin embargo, la realidad, digamos, la tasa de extracción y de acumulación de ese tipo de ambiente nos está marcando, digamos, el balance negativo que estamos teniendo y que nos estaban mostrando los diferentes colores que presentaba ayer Hernán. Cuando ponemos esos dos sitios y le ponemos los dos ambientes, digamos, ese de Anguila y de Dorila, ambientes más secos y más húmedos,
lo que podemos ver, digamos, es que si la proporción son entre 60 y 80 kilos lo que usa un productor, fíjense en que nos estamos llevando el equivalente a 212 kilos en un ambiente más restrictivo, hasta 440 kilos del equivalente MAP, y podemos ponerle cualquier balance que seguramente va a ser, digamos, una de las variables más negativas. En este tipo de escenarios, también, digamos, nos permitió empezar a explorar como una de las características principales a la alfalfa. Ayer se veían, digamos, la distribución, los manchones que mostraba recién Gonzalo y los que mostraba ayer Beto. Fíjense ustedes las producciones de nuestra alfalfa, los que son, ¿no? Esa variabilidad dentro de los lotes, ese 40% que le decía hoy de efectos asociados a problemas de compactación. ¿Cuánto significa, digamos, en diferentes tipos de escenarios, en alfalfas puras y en alfalfas más agropiro? Ahí tienen porcentajes de producción, de diferenciación en producción total. Y ahí lo tienen, digamos, en el acumulado de esos 1.100 días para cada uno de esos escenarios. O sea, en los manchones esos que tenemos, estamos produciendo 14 toneladas en 1.000 y pico de días, y en los lugares donde tenemos potencial productivo estamos llegando a esas 26 toneladas en 3 años acumuladas. Eso, digamos, que nosotros le ponemos ahí en producción, muchas veces nos está generando ese ruido que hoy se hablaba tanto, ¿no? Esa heterogeneidad espacial y esa heterogeneidad en profundidad de algunos de los nutrientes. Y entonces empezamos a mirar un poquito con Romina y el grupo el tema del fósforo en esos dos ambientes, y donde el ambiente obviamente no tenía tasa de extracción, estábamos en equivalente más o menos a 23 partes por millón, y donde el cultivo, digamos, obviamente sacaba, estábamos en 15. Cuando a eso lo fraccionábamos y lo estratificábamos para ver cuáles eran las variables, cómo se identificaban en el perfil, fíjense ustedes la variabilidad en esos parches en las situaciones normales que se presentaban en el cultivo de alfalfa. Eso por un lado. Esto, digamos, a nivel de sistema productivo, uno o el productor o el colegas en general pone una alfalfa para poder recuperar algunas propiedades físicas, químicas, materia orgánica, a través de la cosecha de materia orgánica, y evaluamos eso, digamos, para ver si estábamos siendo realmente positivos o estábamos siendo negativos en el aporte de carbono. Y ahí les presentamos los dos escenarios, el escenario de la alfalfa pura y el escenario de la alfalfa más festuca, donde en los manchones, en los parches estábamos perdiendo en alfalfa alrededor de 280 kilos de carbono por año, y en los ambientes buenos estábamos ganando alrededor de 700 kilos de carbono. Fíjense ustedes en las situaciones donde se presentaban las dos forrajeras juntas, ¿no? Alfalfa y festuca, que uno en realidad la pondría para recuperar situaciones de esas que marcaba hoy Gonzalo, esos problemas físicos, esos problemas. En realidad, lo que nos está marcando esto es que la alfalfa no es la recuperadora que estábamos pensando si tiene todas estas limitantes que la está condicionando en producción. Por lo tanto, muchas veces hacer alfalfa no es sinónimo de recuperar esa materia orgánica que estamos buscando o esa cosecha, digamos, asociadas a algunas propiedades que principalmente se afectan por encharcamientos. Hay trabajos, digamos, de otros grupos en la zona más norte de Silvia Imhoff y el grupo, donde en esos manchones han encontrado también deficiencias en la conductividad hidráulica o en otras propiedades asociadas al agua. En este caso, fíjense ustedes la variación y principalmente está en esos primeros centímetros, esos problemas de estratificación asociados que muchos le llaman compactación y en general son problemas de estratificación o durezas asociados al tránsito de maquinarias o asociados al mismo piso de la sembradora. Esto, digamos, abre varios interrogantes, como les decía hoy. No solamente es el tema de la no recuperación del carbono de los sistemas, la alta variabilidad que me genera en algunos escenarios, principalmente asociados a fósforo, sino que empiezan a aparecer otras variables que nos empiezan a marcar algún tipo de herramienta o alerta que está muy asociado a todo lo que es el complejo de intercambio, ¿no? Ayer Hernán marcaba el mapa y los niveles de acidificación,
Y nosotros, digamos, en la zona, muchos sistemas están teniendo o están pasando por esa variable. Fíjense que estamos con pH en 0,20 de 5,2, 5,4, principalmente asociado a pérdidas importantes en bases como calcio y magnesio, con problemas cada vez más importantes en la estratificación de esas variables asociadas al suelo y cada vez con nutrientes menos disponibles asociados a esta característica que nos está condicionando. Simplemente era algo para presentar, algo que nos preocupa, algo que nos está ocupando y que estamos generando información, porque cuando miramos en general la mayoría de los datos de las zonas arenosas, iría sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, nos está marcando, digamos, que el 60% de los casos están teniendo pH por debajo de 5,7. Con lo cual, no podemos hacer nada y cada vez nos está marcando, digamos, cuando lo miramos a nivel de nutrición, decimos no podemos hacer nada, y no podíamos hacer nada con el fósforo, y lo hicimos, no podíamos hacer nada con el azufre, lo hicimos, y hoy nos vamos a tener que ocupar de algunas otras variables, como por ejemplo son estas, que están condicionando, digamos, las respuestas a otras, como por ejemplo fósforo y azufre, que no nos están dejando llegar al potencial de producción en cada uno de estos ambientes y que sería importante, digamos, a través de diferentes escenarios poder llegar a corregir estas variables. Sin duda, digamos que un poco haciendo un resumen de lo que les presenté, la alfalfa tiene un alto potencial de producción para la zona. Sin duda que estamos quedándonos por debajo del 40 o el 50% del potencial productivo que tiene esa forrajera. Las pérdidas que estamos observando a nivel de este tipo de sistemas y principalmente en planteos donde se utiliza el cultivo de alfalfa para hacer rollos o para hacer silos, es una alta extracción de algunas bases como calcio, magnesio y potasio, que sin duda van a ser motivo en los próximos años de trabajo. Y que cada vez, digamos, que le pidamos algo a esta forrajera para corregir algún problema principalmente estructural, vamos a tener que empezar a mirar, digamos, algunas variables como por ejemplo las que le estamos presentando en esto, materia orgánica, infiltración, lo que es conductividad hidráulica y otras variables, digamos, que nos empiezan a hacer ruido, digamos, es todo este tema de balance de nutrientes, principalmente asociados a la materia orgánica como eje central de los sistemas productivos. Muchas gracias.